Muy buenos días, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, lunes 28 de junio, nos volvemos a encontrar para reflexionar sobre la palabra de Dios, ¿no? Pero partiendo siempre de nuestra vida. Comenzamos una nueva semana. En la misma incertidumbre, seguimos preocupados por la situación política y económica del país, ¿no? En la situación de salud no mejora, no cambia, ¿no? Estamos realmente mal, ¿no? Y tenemos que ver también nosotros cómo aportamos para que esto mejore, cómo ponemos de nuestra parte para que cambie, ¿no? Ayer Jesús se ponía en camino para sanar a una niña. Hoy también nosotros tenemos que ponernos en camino para reconciliarnos al país y buscar la fraternidad entre todos. Vamos a pasar a la lectura del Evangelio del día de hoy de Mateo 8, 18 al 22. En aquel tiempo, Jesús, viendo que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro, que era discípulo, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Veamos en nuestra metodología de la lección divina qué dice el texto. Primero vemos a Jesús, ¿no es cierto?, rodeado de mucha gente, ¿no? Y está en el mar, en el lago, y pide ir a la otra orilla, ¿cierto? Y ahí encontramos entonces la presencia de un escriba, ¿no?, que le dice a Jesús: Maestro, te seguiré a donde tú quieres que vaya, ¿no? El escriba le dice a Jesús que lo va a seguir. Pero Jesús le responde, le dice: Los zorros tienen madriguera y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, ¿no? Jesús no le dice que no lo siga, sino está diciendo de que seguir a Jesús significa no tener dónde reclinar la cabeza, significa no tener dónde estar, un lugar fijo, un lugar seguro, una seguridad, ¿no? Como tienen los pájaros sus nidos, como las madrigueras tienen sus nidos, ¿cierto? Los zorros tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos. O sea, Jesús no le garantiza una vida tranquila, no le garantiza pasarla bien, sino por el contrario, va a tener muchos problemas, muchas dificultades, ¿no? El seguir a Jesús significa renunciar a la comodidad, ¿no?, a esa vida cómoda, ¿no?, renunciar, ¿no?, para aventurarse con Jesús, ¿no?, y vivir como Él vivía, ¿no?, despojado de todo, ¿no?, solamente preocupado en comunicar la buena noticia, el reino de Dios, ¿no? Y luego también tenemos el otro discípulo, un discípulo ya, ¿no?, que le dice a Jesús:
Señor, deja ir primero a enterrar a mi padre. Déjame ir a enterrar a mi padre. Pero Jesús le responde, tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Qué fuerte esta palabra, ¿no? Esta frase es muy fuerte. Y se está refiriendo de alguna manera a la ley judía. La ley judía estaba produciendo muerte en vez de vida, porque había descuidado lo esencial de la ley, que era el respeto, que era la defensa del huérfano, de la viuda, del pobre. Ese era el fundamento de la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La ley estaba muerta. Era letra muerta. No producía vida. Entonces, Jesús quiere decir, que estoy interpretando, ¿no? Esa ley judía ya no tiene sentido, está muerta. Entonces deja que esa ley siga su camino, que ellos se entierren a sí mismos. Y Jesús le ofrece, ¿no?, la nueva ley, la ley del amor, la ley de la justicia, la ley de la fraternidad. Por eso Jesús le dice, tú sígueme, porque siguiendo a Jesús estás iniciando un nuevo proyecto, el proyecto de Jesús, el proyecto del amor, el proyecto de la fraternidad, ¿no?, que va mucho más allá de la muerte. Con Jesús la muerte no tiene sentido, ¿no? La muerte solamente es un estado en que todos tenemos que llegar para la vida plena. Todos tenemos que llegar. Pero Jesús le dice a su discípulo, tú sígueme, despreocúpate de los muertos, de esa ley muerta, que ellos se entierren a sí mismos. Tú sígueme. El contexto, hermano, en el que estamos viviendo, Jesús nos está pidiendo que sigamos a Jesús, que dejemos todo aquello que es muerte para nosotros, la injusticia, la pobreza, la miseria, el hambre, la corrupción, todo eso es muerte. Dejemos eso y optemos por hacer la justicia, la paz, el amor, la fraternidad. Trabajemos juntos por construir un mundo más justo, fraterno y solidario al estilo de Jesús. Ese pan compartido, la vida compartida, esa donación y entrega de Jesús. A ese estilo tenemos que construir nosotros nuestra iglesia y nuestra sociedad, porque somos parte del mundo. Los laicos estamos en el mundo para transformar el mundo. No estamos para salirnos del mundo o despreocuparnos del mundo, sino al contrario, para transformar y cambiar el mundo. Y por eso, insisto, en la encíclica del Papa, Fratelli Tutti, ¿no?, que nos convoca, nos invita a crear la fraternidad, a hacer posible la fraternidad, ser hermanos. Y a partir de la hermandad, construir la casa común. Esta casa común en la que todos estamos,
en la que todos vivimos, blancos, negros, chinos, japoneses, estadounidenses, de todas las lenguas, este mundo, es de todos, esta casa común. Ahí en esta casa común, que es la casa del Padre, es donde nosotros tenemos que hacer presente a Jesús, a este Jesús que nos anuncia vida y vida en plenitud. Tenemos grandes retos, ¿no? Tenemos la obligación de vivir nuestro ser cristiano hoy y para hoy. Por eso la palabra de Dios nos tiene que ayudar a alimentar nuestro espíritu, ¿no? Para producir cambio, ¿no? La palabra del Señor se hace carne en nosotros y producimos vida, ¿no? Pero también hay que hacer cambio de estructuras mentales, ¿verdad? ¿No? Hay que hacer también cambio de estructuras mentales. Bien. Entonces, Jesús te invita hoy día, ¿no?, a que seas hombre y mujer de bien. Te invita a que lo sigas, pero a sabiendas te advierte de que seguir a Jesús no es algo fácil, no es la comodidad, no es la seguridad, sino más bien la inseguridad, porque el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, no tiene casa, no tiene hogar, su hogar es el mundo, ¿no? Es todo. Vive según el parecer de su Padre, de Dios, la justicia. Por eso en esta mañana vamos a quedarnos con el versículo final. Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sigue a Jesús. Tú trabaja por la justicia, por la paz, por la fraternidad. Y hoy día trabaja para comenzar a pensar cómo reconstruimos el país, cómo reconstruimos la fraternidad, cómo volvemos a buscarnos para ser una sola familia. Y dejemos ya aquello que nos ha traído la distanciación, que es todo este problema de calumnias y de cosas que se han dicho, que nos hemos ofendido unos y otros, ¿no? Eso que es la muerte, dejemos que eso se entierre por sí mismo y nosotros comencemos a trabajar por construir nuestro país en una situación de fraternidad, de justicia y de amor. Entonces, ese versículo yo me voy a quedar en mi mentecita para reflexionar y rumiarlo durante el día para ver cómo hago posible este seguimiento a Jesús. ¿Sí? Y rezamos en torno entonces a la palabra del Señor. Y le decimos al Señor, después de haber escuchado su palabra, de haberla leído, de haberla asimilado: Señor, concédenos la fuerza de tu Espíritu, para que con toda decisión, podamos seguirte como fieles discípulos, con fidelidad a ti. Quiero seguirte, Señor, con fidelidad, ser fiel a tu proyecto, ser fiel a lo que tú me has pedido que sea fiel, fiel a la construcción del reino de Dios, fiel a mi comunidad, fiel a mi pueblo, porque tú caminas con nosotros. Ser fiel a mi esposa, a mi esposo, es ser fiel a ti. Ser fiel a los principios y a los valores de justicia, de paz, de amor, es ser fiel a ti. Que el Dios de la vida nos haga vivir siempre, siempre la voluntad de Dios. Pero para eso hay que conocerla.
Tú vuelve a leer el texto una y otra vez. No te quedes únicamente con una lectura o con lo que hemos hecho. Vuelve a leer y trata de profundizar y busca tú mismo qué te dice a ti a partir de lo que estés haciendo, de lo que estás viviendo. ¿Estás haciendo correcto o no estás haciendo correcto? ¿Eh? Amén. Que el Dios de la vida, entonces, nos fortalezca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien y que haya un buen día para todos. A pesar de las dificultades, buscamos siempre tener paz y armonía en nuestra vida diaria.